Tengo 81 años. Y si te acercas a los 60, tengo una advertencia para ti. El mayor error que cometen los hombres a esta edad no es jubilarse demasiado pronto, ni no ahorrar lo suficiente. Es pensar que una mujer te salvará del silencio. Estoy aquí sentado en una casa con 4 habitaciones. La gente me mira con lástima porque estoy solo, pero no entienden que esta soledad es un premio por el que luché y que tener novia a los 62 casi lo destruye. Quiero hablarte de la década entre los 60 y los 70. Ese es el momento peligroso. Ese es el momento en que empieza el pánico. Cuando tienes 20, tienes miedo de fracasar. Cuando tienes 40, tienes miedo de no ganar nunca suficiente dinero. Pero cuando cumples 60, el miedo cambia. Dejas de tener miedo a la vida y empiezas a tener terror al final. Miras el calendario y te das cuenta de que los años no son infinitos. Miras el lado vacío de la cama y el silencio de la casa aún no se siente pacífico. Se siente como un anticipo de la tumba. Ahí fue donde cometí mi error, y es un error que veo cometer a tantos hombres. Tenía 62 años. Mi esposa había fallecido 5 años antes, y el dolor finalmente se había atenuado lo suficiente como para que pudiera respirar de nuevo. Pero con el dolor pasado, la soledad se instaló. Era algo físico. Se sentaba en mi pecho por las noches. Me jubilé de mi trabajo en la empresa de ingeniería, y de repente, la estructura de mi día se esfumó. Nadie me necesitaba. Nadie me llamaba para pedirme mi opinión. Pasaba días enteros sin decir una sola palabra en voz alta. Así que hice lo que todos me decían que hiciera. Me lancé. Me dije a mí mismo que era demasiado joven para estar acabado. Tenía salud. Tenía una pensión. Tenía un buen coche. Me convencí de que necesitaba una pareja para presenciar los años dorados. Pensé que sin una mujer, los viajes, el ocio y las puestas de sol no contarían. Conocí a Elena en una barbacoa de un amigo. Tenía 58 años. Era vibrante. Se reía de mis chistes. Tenía una forma de escuchar que me hacía sentir como el hombre más interesante de la sala. Algo que no había sentido en 20 años. Bebimos vino. Hablamos de Italia. Hablamos de que no queríamos bajar el ritmo. La miré y no vi a una persona. Vi una solución. Vi una cura para el silencio. Vi a alguien que me haría sentir hombre de nuevo, en lugar de solo un cuerpo envejecido. La invité a salir. Empezamos a salir. Y durante 6 meses, sentí que había engañado al tiempo. Me sentí de nuevo como de 30. Me compré camisas nuevas. Me afeitaba todos los días. Hacía reservas en restaurantes. No podía escuchar bien la conversación, pero iba de todos modos porque eso es lo que se hace. Resopla. No sabía entonces que estaba cayendo en una trampa. No una trampa tendida por ella. Era una buena mujer, pero una trampa tendida por la naturaleza. Estaba intentando jugar el juego de un joven con las reservas de un viejo. El problema de enamorarse después de los 60 es que no solo se unen dos personas. Se unen dos historias completas, dos vidas enteras de hábitos, traumas, terquedad y obligaciones. A los 20, eres una página en blanco. Puedes construir una vida juntos, porque ninguno de los dos la ha construido todavía. Descubres cómo te gusta el café, cómo doblas las toallas, cómo pasas los domingos. Construyes la cultura de tu hogar juntos. Pero a los 62, yo era inamovible. Estaba decidido, y ella también. Nos mudamos juntos después de un año. Ese fue el principio del fin, aunque no me lo admití a mí mismo durante mucho tiempo. Recuerdo el primer mes que vivió aquí. Mi casa, que había sido un refugio de mi propia rutina, de repente se convirtió en una negociación. Me gusta leer por las mañanas en absoluto silencio. A Elena le gustaba la televisión con las noticias, a todo volumen a primera hora de la mañana. Parece una tontería, pero cuando eres mayor, tu paciencia es más escasa. El ruido me irritaba como papel de lija. Luego vinieron las familias. Esta es la parte de la que nadie te habla.
Cuando consigues una novia después de los 60, no solo la consigues a ella, sino también a sus hijos, a sus nietos, a sus dramas. Elena tenía una hija que se estaba divorciando y un hijo que siempre andaba entre oportunidades. De repente, mi jubilación, el dinero que había ahorrado durante 30 años para asegurar mi propia seguridad, se convirtió en tema de conversación, no directamente, pero sí implícitamente. Recuerdo una cena en la que estaba su hijo. Tenía 40 años, pero me miraba como si yo fuera un cajero automático que se estaba poniendo difícil. Estaba hablando de un préstamo comercial. Elena me miró con esos ojos esperanzados. Quería que yo fuera el héroe. Quería que interviniera. Me senté allí, masticando mi roast beef, sintiendo una opresión en el pecho. Me di cuenta de que estaba en una habitación con extraños que se sentían con derecho a mi paz y a mis recursos, simplemente porque me acostaba con su madre. Yo había criado a mis propios hijos. Había pagado sus universidades. Había cumplido con mi deber. Se suponía que debía estar descansando. En cambio, me arrastraban de nuevo al caos de criar una familia. Pero esta vez, sin la autoridad de un padre, yo era solo el novio. Yo era el compañero. Y empecé a resentirme con ella. Me resentía de no poder. No podía andar por ahí en ropa interior. Me molestaba tener que explicar a dónde iba cuando iba a la ferretería. Me molestaba que mi dinero fuera calculado mentalmente por personas a las que no amaba. Pero me quedé porque tenía miedo de que volviera el silencio. Me dije a mí misma que esto era mejor que estar sola. Me dije a mí misma que las relaciones son trabajo. Esa es la mentira que nos contamos. Las relaciones son trabajo cuando estás construyendo un futuro. Pero a los 65, no estás construyendo un futuro, estás gestionando un declive. Y ese trabajo no es noble, es agotador. El punto de inflexión no fue una discusión, no fue una infidelidad, fue un reemplazo de cadera. Llevábamos 3 años juntos cuando Elena se cayó. Ocurrió tan rápido. Un día estábamos planeando un viaje a la costa, y al día siguiente estaba sentada en la sala de espera de un hospital con café rancio, mirando el reloj. Esta es la realidad de las citas, después de los 60 que las películas no te muestran. No estás buscando un amante. Estás haciendo una entrevista para ser enfermera, o te estás convirtiendo en una. Yo lo fui durante 6 meses. Mi vida no me pertenecía. No estaba jubilada. Era cuidadora a tiempo completo. Administraba la medicación, la ayudaba a ir al baño, cocinaba comidas que se ajustaban a sus restricciones dietéticas, la llevaba a fisioterapia. Y me sentía culpable por cada pensamiento que tenía. La miraba frágil y dolorida en la cama. Y no sentía amor. Me sentía atrapada. Sentía rabia. No dejaba de pensar que no me quedaba suficiente tiempo para esto. Suena cruel, lo sé. Pero cuando tienes 65 o 66 años, puedes sentir cómo se te escapa la arena del reloj de arena. Puedes sentirlo físicamente. Me quedaban quizás 10 buenos años. 10 años para leer mis libros, para caminar por el bosque, para sentarme junto al mar. Y en cambio, estaba cambiando orinales y discutiendo con las compañías de seguros por una mujer que, sinceramente, era una desconocida para mí. No teníamos los 40 años de lucha compartida que hacen que el cuidado sea un acto de amor. Tuvimos 3 años de citas para cenar. La cuenta bancaria emocional no estaba lo suficientemente llena como para pagar la tragedia. Me amargué. Le grité. Ella lloró. Me dijo que era frío. Tenía razón. Era frío porque estaba aterrorizado. Estaba viendo cómo mis últimos años se desvanecían en una pesadilla médica. Y lo peor era que sabía que si me caía, si enfermaba, la dinámica se invertiría. Me convertiría en la carga. Y la mirada en sus ojos sería la misma que en los míos. Resentimiento disfrazado de deber. Éramos 2 personas ahogándonos, tratando de usarnos como balsas salvavidas. Y lo único que hacíamos era hundirnos más rápido. Recuerdo mirarme al espejo una mañana.
Parecía 10 años mayor que 6 meses antes. El estrés me estaba consumiendo. Tenía la presión arterial alta. No dormía. Entonces, me di cuenta de que había hecho un cálculo terrible. Resopla. Había comprado compañía a costa de mi autonomía. Había cambiado la soledad por el estrés. Y a mi edad, el estrés es mortal. La soledad es solo un estado del ser. Pero el estrés es un veneno. Terminar con todo fue lo más difícil que he hecho en mi vida. No porque tuviera el corazón roto, sino porque me sentía como un villano. La senté. Le dije que ya no podía más. Le dije que no era lo suficientemente fuerte para hacer lo que ella necesitaba y que era demasiado viejo para fingir. Me llamó egoísta. Tenía razón, pero tienes que entender que a los 80 te das cuenta de que el egoísmo a veces es lo único que preserva tu dignidad. Tienes que ser egoísta con tus últimos años, o todos los demás los pasarán por ti. Ella se mudó. Fue un desastre. Hubo discusiones sobre quién compró el microondas y de quién era la alfombra del pasillo. Fue indigno. Fue feo. Y entonces, un martes por la tarde, el camión de mudanza se fue. Cerré la puerta principal. La cerré con llave. Entré en la cocina. El silencio estaba allí. Era pesado, pero por primera vez en 4 años, no se sentía vacío. Se sentía limpio. Me preparé una taza de café. Me senté en mi silla. Nadie me preguntaba dónde estaba el control remoto. Nadie me hablaba del divorcio de su hija. Nadie esperaba que arreglara algo. Tomé un sorbo de café y sentí que mis hombros se hundían unos centímetros. Eso fue hace 15 años. Desde entonces no he dejado entrar a nadie. Tengo amigos. Tengo una amiga con la que juego al ajedrez en la biblioteca los jueves. Hablamos durante 1 hora. Tomamos té, y luego cada una se va a su casa. Eso es suficiente. Quiero decirles que si se acercan a los 60, o si ya los tienen, no teman a su propia compañía. No dejen que el pánico a la mortalidad los empuje a los brazos de alguien solo porque no quieren apagar las luces solos. Una relación después de los 60 no es una continuación de la juventud. Es un nuevo trabajo. Requiere energía, compromiso y resiliencia que quizás no tengan, y conlleva un riesgo. El riesgo de pasar sus últimos años preciosos lidiando con el declive de otra persona, o que les guarde rencor por el suyo. Hay dignidad en la soledad. Me despierto cuando quiero. Como lo que quiero. Gasto mi dinero en mis propias comodidades. Si quiero sentarme y mirar la pared por 3 horas, y pienso en el pasado, lo hago, y nadie me pregunta si estoy bien. Soy el dueño de mi propio mundo menguante. Sé que moriré solo en esta casa. La gente piensa que es una pesadilla. Piensan en el momento de la muerte, sin una mano que sostener. Pero se olvidan de los miles de momentos antes de la muerte. Las mañanas tranquilas, las tardes pacíficas, la ausencia de conflictos, la libertad de simplemente ser. Prefiero morir solo después de 10 años de paz, que morir sosteniendo una mano que me molesta, agotado por una vida que no fue mía. No te busques una novia después de los 60. Consigue un perro. Busca un pasatiempo. Compra un billete de avión. Pero no entregues las llaves de tu paz. Trabajaste demasiado duro para ganártela.